En ese momento se baja y le da un derrame cerebral a los 33 años. Entonces, cuando yo me despierto a los 8 años, pues esa es mi primera batalla. Resulta que pues tuvimos que huir de México porque la Liga 23 de septiembre había tenido un intento de secuestro a mi madre. De repente mi hijo me dice, mamá, no puedo mover bien el brazo derecho. Le dije, seguramente es por el karate, tampoco la pierna derecha. Y a los 3 días ya no podía caminar. A mí nadie me va a callar. Y siendo además conductor, teniendo un programa que se llama Nosotras Hablamos, dije, a mí nadie me calla. La Trinchera con José Luis Arevalo. Pues ya la tiene aquí, la verdad nos da muchísimo gusto, nos sentimos muy honrados, es un orgullo tener aquí en La Trinchera con José Luis Arevalo a esta extraordinaria periodista con una vida llena de batallas, ya va a escuchar usted ahorita. La extraordinaria Verónica Martínez Sentíes, a quien realmente nos da muchísimo gusto recibir aquí en nuestra trinchera. Vero, qué gusto que estés con nosotros. Y Pepe, feliz de estar en La Trinchera. A mí las trincheras me llaman mucho la atención, todo lo que tiene que ver con guerras, y lo hemos platicado tú y yo. La historia, las guerras de la historia y más la Segunda Guerra Mundial para mí es una pasión. Hace poco estuve en las trincheras de la Segunda y Primera Guerra Mundial y no puedo creer que hoy esté en tu trinchera. Muchas gracias, qué linda, muchísimas gracias. Pues justamente estás con un corresponsal de guerra. Vamos a hablar de guerras, de las guerras personales, pero yo quiero empezar, y sobre todo con la experiencia que acabas de vivir, cuando tú escuchas el término guerra o ves una guerra en la tele, ¿qué significa para Verónica la palabra guerra? ¿Qué es para ti una guerra? Yo creo que, pues, ahora que te platico que estuve en estas batallas, en estas guerras, yo veía la vida de muchos soldados, corresponsales, y dices, la guerra es cuando quitas todas las cosas que no tienen sentido y pones las que sí tienen en primer lugar. Primero la vida, ¿no? Después la salud, obviamente. Después el amor. Bueno, el amor siempre está, pero después esas gentes que más amas, ¿no? Como los pilotos aviadores que ponían a su amor en la foto, o como tú en la guerra, me imagino que te llevabas foto de tus hijos, cuando tenías corresponsal. Yo creo que cuando estás en una batalla, y esto no nada más es en las guerras, en países con armamento, sino en las batallas de todos los días de una persona. Cuando llegas a una batalla tan fuerte como es que te digan el diagnóstico de tu hija es cáncer, yo creo que lo que menos queremos escuchar los papás, yo creo que la batalla más grande, en ese momento te olvidas de ti, más bien te olvidas de todo, más que la única prioridad es sobrevivir. Uh-huh. Entonces eso es lo que pasa en una trinchera, ¿no? La prioridad es sobrevivir. Uh-huh. Creo que eso es para mí una guerra. Es un estado donde entran las prioridades más, lo esencial. En tu vida personal o profesional, ¿cuál ha sido la guerra más difícil de Verónica Martínez? Pues obviamente esas 2 enfermedades de mis hijos. Tengo 3. 2 de ellos ya no están aquí, y uno es el soldado Ryan, que también está en una batalla muy, muy fuerte, sobreviviendo sin sus 2 hermanos. Pero yo creo que las 2 batallas más grandes fue la enfermedad de mi hijo Amador, que fue el primero que enferma no con cáncer, él enferma con un tumor en el tallo cerebral, un glioma, y fallece a los 5 meses de haber sido diagnosticado. Y el segundo es mi hija Vero, que acaba de fallecer el 11 de febrero, fue diagnosticada hace 4 años y pues tuvo una batalla contra el cáncer de aproximadamente casi 4 años. 4 años. Casi. ¿Cómo fue la infancia de Verónica Martínez? Una otra guerra. ¿Cómo fue? ¿Dónde creciste? ¿Dónde naciste? ¿A qué te divertías? ¿Cómo fue tu infancia? Mira, a mí me gustaría casi que primero me preguntaras qué plan firmé para llegar a esta tierra.
porque pues yo creo que no sé en qué estado estaba yo, pero pues antes de llegar aquí, pues firmé algún contrato ahí de que, pues mira, mi reina, en esta vida vas a aprender lo que en 3000 vidas ibas a aprender. Entonces, pues llega esta bebé, ¿no? Pues muy consentida, la verdad, muy consentida por los abuelos, muy consentida por su padre y pues por su madre también, pero más por su padre. Y entonces crezco en un seno de una familia privilegiada en el sentido político, porque crezco con un abuelo político que después se convierte en jefe de gobierno, y entonces yo crecí en la jefatura de gobierno, así en los edificios de la jefatura de gobierno, al lado de un presidente de la República, en temas diplomáticos. Entonces, eso me permitió, pues, desde muy chiquita tener una vida, pudiera decirse, privilegiada y con mucho mundo. Sin embargo, a los 8 años, mi padre, después de acostarnos, acuestas a tus hijos, les das un beso de buenas noches. En ese momento se baja y le da un derrame cerebral a los 33 años. Entonces, cuando yo me despierto a los 8 años, pues esa es mi primera batalla. Yo ya no tenía papá. ¿Cómo se llama tu papá? Luis Martínez Zaragoza era un veterinario de ganado vacuno, especialista ay, ¿cómo se llama? Cuando fertilizas a vacas, eh, hacia el in vitro en las vacas. Entonces, Y cuando tienes 8 años, él fallece. él fallece de 33. Entonces ahí fue mi primera batalla. Ahí me di el primer encontronazo, ¿no? De ser su consentida, de ser su princesa, se me va mi príncipe azul. Y pues de ahí empieza la batalla, porque pues yo me quedo con la persona que no me quería quedar, que era mi madre, que claro, o sea, pues era una señora muy acompañaba mucho a mi abuelo, que estaba como les digo, estaba en la política, había muchos eventos, no tienen, pues los políticos que están en esos niveles no tienen vida. Entonces mi madre prácticamente estaba ausente. Y bueno, pasa lo de mi padre, un año de terapia, porque yo me volví, me despertaba en las noches y caminaba y me quería salir de la casa así dormida. Entonces, bueno, pues mi mamá tenía que luchar contra eso. Es la primera vez que toco terapia y bueno, me ayudan muchísimo. Y un día, de la nada, llega mi mamá y nos dice, bueno, un año después, iba a cumplir 9 años, y nos dice, bueno, pues les quiero decir que nos tenemos que ir mañana a Inglaterra, a Londres. ¿A Londres por? No, pues ya, pero es que la escuela ya hablé con los maestros, yo me voy a ir mañana y ustedes en una semana me alcanzan. O sea, esto fue de un día para otro. Después me enteré de la historia. Resulta que pues tuvimos que huir de México porque la Liga 23 de septiembre había tenido un intento de secuestro a mi madre, se lo habían advertido a mi abuelo y pues nos tuvimos que ir huyendo a Londres. Son de las cosas que la política tampoco es tan bondadosa, ¿verdad? Pero fue una infancia feliz. Fíjate que Feliz. sí, o sea, feliz, pero O feliz hasta los 8 años y después ya no fue feliz. yo creo que la muerte de mi padre la escondí, Pepe, le escondí mucho tiempo para poder ser feliz en la escuela. Porque sin duda, si yo pensaba que si yo decía que mi padre se había muerto, me iban a señalar. Entonces, quizás sí, fue feliz hasta los 7 años. Y después ya no fue. Hasta los 8, perdón. Después sí, creo que tengo esa habilidad de encontrar en las pequeñas y simplezas, en las cosas, pues, Simples de la vida cotidiana, la felicidad. Entonces, pues sí, en este plan que yo hablaba, divino, de venir a este mundo, creo que sí firmé algo de como, bueno, pero me dan un carácter que pueda ser yo positiva, feliz y resiliente. Sí, porque has aguantado. ¿A qué le tenías miedo cuando eras niña? Así como hay un corresponsal de guerra que le preguntan, oye, ¿a qué no te da miedo cuando vas a la guerra? ¿Cuáles eran tus miedos de niña antes de los 8 y después de los 8? ¿Había algo que en particular te diera miedo? Digo, no sé, la oscuridad, Sí, el la coco. oscuridad. ¿Y cómo lo superabas?
Yo me dormía, tenía 2 hermanos, no tuve hermanas, entonces dormía sola y por más que le decía a mi mamá, por favor, méteme en la cama de mía al cuarto de mis hermanos, mi mamá me decía, a ver, no, tú eres una señorita y tú duermes sola. Y entonces era lo peor dormir sola. Entonces me ponía todos mis muñecos alrededor de mi cama. Si yo veía tiburón, me daba miedo el tiburón. Desde la regadera. Yo no sé si te pasó a ti, que cuando viste tiburón, nos El daba exorcista me daba miedo. El exorcista, bueno, esa también la vi chavita. Además, curiosa. Entonces, Claro. mi abuelo había comprado esa película en estas películas en cassettes, que todavía ni siquiera era VHS, era beta, y la había comprado, y ahí voy de chismos a verla. ¿Por qué no? Si me duró como 3 años el susto de la exorcista. Entonces la oscuridad, digamos que era lo La oscuridad y los regaños de mi madre, yo creo. Pasan los años, te vas a Londres, ¿en qué momento te das cuenta de que lo tuyo es el periodismo? ¿Cómo es que entras a este mundo? En realidad a mí me gustaba la política. Sí, porque también tienes tu parte política. Sí, yo comienzo más bien en el sector público. Sí. Por la misma influencia, no nada más de mi abuelo, de mi tía, que fue la primera alcaldesa de Toluca, primera senadora mujer, todo primera mujer. La familia en la que yo crecí, pues era una familia liberal, ¿no? Obviamente políticos liberales, revolucionarios. Entonces, obviamente todo eso lo vas, como que se te va metiendo en tu DNA. Y cuando yo cumplo 18 años, o antes, creo, yo le comento a mi tía, que era mi madrina, oye, es que yo quiero trabajar y quiero trabajar. Yo quería estar en el ser servidora pública, porque en eso había crecido en la casa de gobierno. Entonces, me dice, bueno, pues lo primero que tienes que hacer es irte a afiliar al Partido Revolucionario Institucional. Y pues, obviamente, como todo priista, ¿no? Lo primero que hacen es irnos a afiliar. Entonces eso hice y de ahí ya comencé a trabajar en el sector público, en relaciones exteriores. Después me fui a Secofi, la verdad tuve puestos muy, muy buenos, ¿no? Estuve con secretarios y subsecretarios y ahí aprendí muchísimo. Pero, pues uno se casa, se embaraza y entonces ese es el tema de las mujeres en México. ¿No? Y no en México, en el mundo. Tenemos que lidiar con esta decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuidar niños o trabajar? Vamos a cuidar niños, decidimos cuidar niños, la casa, o me sigo trabajando. Obviamente me tuve que salir del servicio público, que me encantaba, lo hacía muy bien, la verdad. Era muy buena servidora pública y me dedico a mis hijos. Pero pues no me duró el gustito porque pues cuando tú ya trabajas tanto tiempo, ya de repente dices, híjole, yo no puedo estar en la casa nada más sentada viendo pues la tele y cuidando, ¿no? Claro, cuidaba a mi hija. Entonces, y esta mujer que estaba constantemente, había sido bailarina, estaba en el béisbol, en la Liga Maya toda la vida. Entonces, siempre muy activa, Pepe. Dije, no me puedo quedar aquí. Y busqué al doctor Ernesto Lamoglia. Entonces, empecé en terapias con él y yo yo había estudiado relaciones internacionales y dije, por un comentario que me hicieron por ahí, dije, no, yo tengo que ser abogada. Y me puse a estudiar Derecho. Entonces, estudié Derecho, casada y embarazada, y unos años después, mi relación con el doctor Ernesto Lamoglia me dice, ¿por qué no me ayudas en el radio? Y tú te metes a hablar él hablaba del tema de familia. Okay. Y sus testimonios siempre tenían problemas legales. Entonces yo me metía a opinar sobre la situación legal en los testimonios. Entonces ahí empieza mi carrera como conductora. La vida te ha puesto, bueno, platicas de tu papá, y luego viene el tema de tus 2 hijos, del cual uno de ellos tienes un libro, que ahorita lo vamos a contar. La muerte ha estado pegada a tu vida, ¿no? Es muy curioso. Sí. Yo cuando voy a la guerra digo, de las tragedias aprendo. ¿Y cuántas muertes no ves? Pero no como las tuyas. Tu padre, tus 2 hijos. ¿Cómo has logrado esto? Porque no es fácil. Una mujer exitosa que primero pierda a su papá y después pierda a su primer hijo y luego pierda a la niña. ¿Cuál es la estrategia, no? Para que
soldada de la vida, logre superar algo tan fuerte como la muerte de tres seres tan cercanos. Sí, están cercanos eso, porque creo que todos estamos rodeados de las pérdidas, voy a poner así, muerte, porque a final de cuentas yo te iba a contestar, es que no se van, no son pérdidas, pero son como separaciones físicas y entre lo que no es físico, y eso lo voy a explicar ahorita. Pero bueno, yo entré con el doctor Lamuglia, entro como conductora y al mismo tiempo de estar en radio, yo seguí en política y tuve una batalla muy grande en política contra un dirigente muy, muy poderoso que hacía cosas, pues, no muy padres, abusaba de algunas mujeres. Entonces, se me hizo muy fácil construir un movimiento contra este personaje que se llamaba Mujeres de Hierro y irme contra él, ¿no? En esta capa que yo traía, en esta personalidad que había pedido que me dieran un poquito fuerte y de batalla, pues dije, vamos a favor de esas mujeres que han sido abusadas por este dirigente que es tremendo y me voy contra este dirigente. Y en esta batalla de Mujeres de Hierro, bueno, comienzo a tener muchos hombres que me dicen, oye, bájale, bájale, quédate calladita, no vais a contar nada de lo que está sucediendo aquí en este partido, cuidadito y hablas, y dije, no, a mí nadie me va a callar, y siendo además conductor, teniendo un programa que se llama Nosotras Hablamos, dije, a mí nadie me calla. Entonces, pues se me hizo muy fácil estar en esta batalla, y pedí la cabeza de este hombre junto con otras 3 mujeres. La verdad, cada vez me fui quedando más sola y hice una impugnación, los pudimos sacar como dirigente, pudimos sacar a su dirigencia espuria que él había puesto y finalmente llegó una mujer. Eso fue un logro muy importante. Pero durante este tiempo, de repente mi hijo me dice, mamá, no puedo mover bien el brazo derecho. Le dije, seguramente es por el karate. Y me dice, no, es que tampoco la pierna derecha. Le dije, pues es la patada, o sea, el karate o sea, la mano con la patada. Y a los 3 días ya no podía caminar, Pepe. Esto fue un día y a los 3 días ya no puedo caminar. O sea, lo del cerebro va rápido. Y entonces inmediatamente lo llevé al doctor y bueno, le sacaron tomografías y desafortunadamente nos dan la noticia un 29 de marzo que él tenía un tumor en el tallo cerebral. Y en ese momento perdí todo. No me importó la batalla contra nada. Mi gran batalla de Mujeres de Hierro se hizo así. Claro. Que era lo que yo te decía. Una guerra, una verdadera guerra, todo deja de tener sentido, sino la sobrevivencia. Aquí en este momento se me olvidó hasta mi ser. Claro. Se me olvidó si traía enchinada la pestaña o no traía enchinada la pestaña, si estaba peinada, si no estaba peinada. O sea, me olvidé de mí. La prioridad era la salud de mi hijo. Por supuesto que me metí en una burbuja, yo ignorantemente no quise ver nada de información, acostumbrada a buscar información, a googlear. Nosotros los conductores y los periodistas siempre estamos buscando, ¿no? Investigando. En este sentido dije, no voy a investigar porque no quiero saber malas noticias. Y pues, sí, o sea, si yo hubiera investigado, hubiera sabido que era totalmente fatal en esos meses. No lo hice. Me dediqué a amarlo y se fue yendo para abajo cada día más y nos lo llevamos a Baltimore, lo operaron ahí y resulta ser que el tumor que tenía, fíjense qué fuerte, el tumor que tenía, así como son las guerras que a veces es por nada, por un detalle, Sí, por cualquier tontería. por cualquier tontería. El tumor que tenía no era ni era cáncer, ni era un tumor, era un abscesito, un absceso de infección. Como cuando te sale un absceso en la muela, sí, ¿no? Así, pero en el tallo cerebral, en un lugar muy complicado. Entonces, pues, desafortunadamente ahí, pues, no tenía yo esas herramientas que ahora tuve con Vero. Y entonces, fue muy duro, muy fuerte y tuve que tener terapias entre chamanes, terapeutas,
o sea, psiquiatras, psicólogos, mediums, y ahí encuentro que la muerte, pues, es un paso a otra vida. Ok. Entonces, si es todas estas muertes que suceden en batallas, que ves las películas donde se caen muchos, muchos guerreros y todo, pues, ¿qué crees? Que van a otra vida. La muerte, yo muchas veces le pregunto a los invitados, ¿no? ¿Cómo han logrado superar el fuego amigo, que lo relaciono con la traición o la deslealtad? En tu caso, pues yo creo que el fuego amigo podría ser como la muerte ha ido siguiéndote desde pequeñita, ¿no? Insisto, con el tema de los seres queridos, primero tu papá, luego tu hijo, recientemente tu niña. ¿Y cómo es que paralelamente, cuál ha sido tu estrategia para lograr salir adelante? Y además súmale, ¿no? Quien te tenga envidia, porque no nada más, no te escapas de esto, en un medio como el nuestro, en donde vienen las traiciones, los golpes por la espalda, en la política. ¿Cómo lo has logrado? ¿Con terapia? ¿Es un tema de carácter? ¿Hay alguna estrategia? ¿O dices, sabes qué? Se me resbala. ¿Cómo lo logras? Híjole, te voy a decir una cosa, podemos hacer una diferencia entre la muerte de mi padre, la muerte de Amador y la muerte de Vero. Ujú. Y entonces ahí te vas dando cuenta cómo vas creciendo y evolucionando en cómo lidiar con esto que es la muerte, que es igual que el nacimiento, es lo contrario al nacimiento. Ok. Pero le damos tanto la vuelta, le tenemos tanto miedo, que hablar de ella, el simple hecho de que yo le esté diciendo a tu público, pues sí, se me murieron ya 2 hijos, y entonces seguro tu público va a decir, no Qué quiero ni tragedia, ¿no? escuchar. Claro. Cambia, no, a lo mejor unos van a decir, yo le cambio, porque no quiero escuchar. O unos van a decir, no quiero leer ni tu libro, porque no quieren ver. O no me quiero llevar con Verónica, porque pues, se le han muerto 2 hijos, ¿no? O sea, híjole, no voy a ser ave de mal Bueno, agüero, hay ¿no? unas que se le mueren dos maridos y se siguen casando, ¿no? No pasa Sí. nada. Ujú. Y sí, las Es la viuda negra. la viuda negra o alegre, o piensa como les diga. Pero bueno, sí, la muerte está Has acompañada aprendido de la muerte. sí, está acompañada de este componente que puede ser negativo o positivo. Mm. Y el negativo puede ser este fuego amigo que tú dices, ¿no? Incluso cuando a Amador le pasa esto, hubo gente, fíjense, en el chisme y en el lavadero, que decían que esta persona a la que yo le había pedido la cabeza, que me había hecho brujería. No me digas. Sí, sí, sí. No hay nada. No hay nada que pueda hacer mal. Mm. Cuando se tienen que ir, se tienen que ir. El momento de irse de este planeta Tierra es su momento. Y si había brujería, no creo en la brujería. No creo en lo que para mí Dios es sinónimo de amor, y todo lo que abarca, todo lo que el amor abarca no tiene opuestos. Entonces, creo que mi fuego amigo era constantemente el miedo a que yo sufriera. Mm. Ese es mi fuego amigo. El miedo a que mis seres queridos y más mis hijos sufran. Ese puede ser como ese constante batallar, porque han sufrido. Claro. Y ese es tu Muertos miedo. no, Y ese es tu miedo. muertos ya no. Te iba yo a preguntar si tu miedo de niña era la oscuridad y el tiburón. ¿Cuál es el miedo de Verónica Martínez? Después de lo que has vivido, después de que, oye, ya perdí a mi papá a los 8 años, ya perdí a mi hijo, que ahorita creo que me cuentes rápido el libro, acabo de perder a mi hija. ¿A qué le puede tener miedo una mujer que ha superado esto y que todos los días se va a un micrófono o va a un mitin político? ¿A qué le tienes miedo ahora? Obviamente todas esas cosas no. Eh, sí le tengo miedo a alguien que llegue y que pues me ponga una pistola y me quiera dar un tiro, obviamente, ¿no? En la inseguridad quizá. ¿Por qué? Porque pues soy mamá de un niño que ha perdido 2 hijos, dos hermanos en la vida terrenal. Nuevamente volvemos a lo de perdido en la vida terrenal, pero a final de cuentas no están sus hermanos. Es el soldado Ryan, como Sí. bien, si no han visto esa película, véanla. Era la favorita de mis 3 hijos, y por algo. Y habla de trincheras y de la muerte, y cómo también las cosas se vuelven tan, hay prioridades cuando estás en ese estado de crisis y de batalla, y
y en ese estado de alerta, ¿no? Ahorita yo creo que mi estado de alerta y de mi miedo es a estar bien para mi hijo, a mantenerme en paz, a que nadie me quite la paz. Puede ser. Mi miedo es caer en algo que me pueda quitar la paz. Claro. Y sacas este libro y viene uno más. Este libro sale, es Cita con un ángel y Yo lo tengo. Tú lo tienes La y lo fecha presentaste. del 9 de hecho, me lo julio, ¿no? No, hiciste un galardón amador y claro, nacen un 9 de julio. Igual que yo. Igual que tú. Fíjate qué conexión. ¿Y ese libro dónde lo conseguimos? Y este libro está en Mercado Libre y está en digital en Amazon, en Gandhi, en todos lados. Y si no lo pueden conseguir, me mandan un mail o que te escriban y con todo gusto se los regalamos, porque realmente el gran propósito de este libro es apoyar a la gente que precisamente está viviendo por un duelo o que está cuidando a alguien que quizá esté en sus momentos para irse o en sus días. Y viene un nuevo libro. Viene un nuevo libro. ¿Qué se llama? Que se llama Cita con el Milagro. Ok. ¿Y ese para cuándo, Vero? Ese estamos trabajándolo, yo creo que sería para el próximo año. Y uno que dejó mi hija, que se llama Las 33 regalos de vida que me dejó la enfermedad. O sea, los 33 regalos de vida, subtitulado La enfermedad. Por último, Vero, hay mucha gente que nos está viendo y mucha gente que te escucha en radio y que después de esta experiencia de vida que nos has narrado, que es espectacular, porque uno podría imaginarse, no hay palabra que califique a un padre que ha perdido un hijo. O sea, hay viudas todos tienen, pero cuando pierdes un hijo no hay un término, ¿no? Entonces, cuando uno escucha una persona que lo ha sabido superar, pues es un ejemplo. Y para todos los que nos están viendo ahorita, a lo mejor personas que han pasado por algo como lo tuyo, o que no saben salir de su trinchera, que tienen miedo a... ¿Qué sugerencia les darías? ¿Cuál es la estrategia para, a ver, tú que me estás viendo y que has vivido algo como lo mío, sal adelante de esta forma? ¿Qué les dirías a esas personas? Exacto, esa trinchera se llama conspiración del silencio en un duelo. Y las personas que han pasado por esto o que tienen miedo, que están viviendo una enfermedad de un pariente y que tienen miedo que se vayan y entonces hacen lo posible porque estén aquí y hay un ensañamiento terapéutico. Y pues yo diría, si es un momento, que no sufran. Esos los que están enfermos, pero los que ya se fueron y están en su trinchera y le están dando la vuelta al dolor, porque sí lloro mucho. Claro, no es fácil. Lloren, reciban esas emociones de ira, de coraje, de tristeza, recíbanla y abrácenlas. Y si lloran y hay gente, métanse un baño y no pasa nada, pero sí háganlo, porque el duelo se va acumulando y tarde o temprano les va a llegar. Yo siempre digo ¿qué aprendes en la guerra? Pero luego la tragedia humana me enseña a valorar lo que tengo, ¿no? Y creo que eres un ejemplo de todo esto. No, bueno, que yo sería feliz estando contigo en estos lugares de tanta adrenalina, porque lo que tú dices, aprendes, y creo que ya es como hasta adictivo, o sea, me imagino, o sea, de querer estar en un lugar donde estás valorando lo más importante. Es que eso es lo que te da. Valorar esto, por ejemplo, esta amistad que tú y yo tenemos. Verito, qué lindo que hayas venido. Es un honor que estés con nosotros y la verdad qué gran enseñanza nos estás dejando a todos. Muchas gracias. Ay, gracias a ti, Pepe, y bueno, espero que el público se haya quedado con un granito de arena que sí. Podamos aportar. Muchas gracias. Es Verónica Martínez Sentíes. Aquí la tiene con nosotros en la trinchera con José Luis Arevalo. No se pierda su libro, búsquelo y se nos escríbanos. Y como siempre, agradecerles que han estado con nosotros en esta gran producción de Canal Cero Networks. Soy José Luis Arevalo y los esperamos en la próxima trinchera. Gracias. Pásela bien.